Bien, hermanos, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que bendiga la predicación de su palabra. Señor, nosotros queremos darte muchas gracias por darnos el enorme privilegio de poder abrir tu palabra en esta tarde. Cuando predicamos en estos talleres, Señor, no estamos tratando de simular que estamos predicando, no estamos haciendo un ensayo de predicación, estamos predicando tu palabra. Y cuando tu palabra es predicada, nosotros debemos postrarnos ante ella con respeto, con reverencia y con un oído y un corazón atentos. Ayúdanos ahora, Padre bueno, danos tu palabra, háblanos, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Si hay algo que aprendemos de las Escrituras, es el hecho de que los métodos de Dios son muy distintos a los nuestros. Un ejemplo de esto lo vemos en el hecho de que las características que Él suele buscar en los hombres no es precisamente las que nosotros, en la mayoría de los casos, solemos buscar y apreciar. Y la forma como Él usa a aquellos hombres que Él llama al ministerio muchas veces desafía nuestras expectativas. Como dice el famoso himno de William Cowper, nuestro Dios se mueve de maneras misteriosas. Esa es una de las grandes lecciones que nosotros aprendemos del capítulo 16 del primer libro de Samuel. De hecho, es una de las grandes lecciones de todo el libro. Si vemos primera y segunda de Samuel como un solo libro, una de las grandes lecciones del libro es: Dios exalta a los humildes, pero Dios abate a los soberbios. Ahora, antes de pasar a considerar el contenido de este capítulo en particular, permítanme ponerlo en su contexto. Las historias que se narran en los primeros capítulos del libro de Samuel se encuentran en el período de los jueces. Y como ya nosotros sabemos y hablábamos en el taller anterior, fue una época muy oscura, política, religiosa, moralmente, en la nación de Israel. En el periodo de los jueces había un ciclo que se repetía una y otra vez de pecado, opresión, arrepentimiento, liberación, y luego volvía de nuevo pecado, idolatría normalmente, opresión de naciones vecinas, arrepentimiento, y luego Dios enviaba un Salvador. Y el estribillo del libro de los jueces nos prepara para la historia que se narra en el primer libro de Samuel, que, como ya dijimos en el taller, va inmediatamente después del libro de los jueces. En aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Ahora, es interesante notar que cuando Israel, en el capítulo 8 del primer libro de Samuel, le pide un rey a Samuel, y Samuel se molesta, y de paso Dios también, esto no fue agradable ni a los ojos de Samuel ni a los ojos de Dios, no fue por el hecho de que ellos pidieran un rey en sí mismo. El problema de Israel es que ellos querían un rey como las demás naciones. Israel había perdido de vista su identidad como nación escogida por Dios para ser su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, como dice en Éxodo capítulo 19, en los primeros versículos. Israel cumpliría su misión siendo diferente al resto de las naciones. Pero en los días de Samuel, ellos no querían ser distintos, ellos querían ser iguales. Y Dios les dio lo que querían, proveyéndoles al rey Saúl en el trono de Israel. Dice en primera de Samuel, capítulo 9, versículo 2, que Saúl era un hombre joven y buen mozo. No había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel. Oigan esto, de los hombres arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. En otras palabras, Saúl era presidenciable. Era un candidato que se veía bien en las vallas publicitarias. Físicamente parecía un buen candidato.
Pero como todos sabemos, su reinado fue un desastre. Saúl demostró de diversas maneras su falta de disposición a obedecer la palabra del Señor, hasta que él finalmente fue desechado. Él desechó la palabra, Dios lo desechó a él. Y es aquí donde entra en juego el personaje de David en el capítulo 16 de Primera de Samuel, que vamos a considerar en esta tarde. Y podemos dividir esta historia básicamente en 4 escenas. La primera escena es la comisión de Dios a Samuel, versículos 1 al 3. Y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Interesante palabra. He escogido un rey para mí. Y Samuel respondió: ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo: toma contigo una novilla y di, he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás al que yo te indique. Tomarás un rey para mí y tú me vas a ungir al que yo te indique. En el capítulo 15, el capítulo anterior, dice que Samuel le dice a Saúl que lo ha desechado como rey, que Dios lo ha desechado como rey. Y eso llena de tristeza el corazón de Samuel, porque Samuel no solamente lamentaba el fracaso personal de Saúl por no haber podido ser un buen mentor, por decirlo de alguna manera. Él estaba lamentando la rebelión de Saúl y el hecho de que Dios lo hubiera desechado. Samuel amaba a Saúl, pero también es probable que él se estuviera preguntando lo que iba a suceder en el futuro inmediato de la nación, ahora que la monarquía había fracasado. Todavía él no sabe que Dios tiene un as debajo de la manga. Él simplemente sabe que Saúl ha sido desechado en el capítulo anterior. ¿Debilitaría esto a la nación de Israel, dejándola a merced de sus enemigos? Samuel no tenía ni idea de lo que iba a suceder con Saúl, ni cómo su destitución iba a afectar la estabilidad política de la nación de Israel. Y es en ese contexto que Dios lo comisiona para ir a Belén, y más particularmente a la casa de Isaí, para ungir con aceite al sustituto de Saúl. Ahora, este ungimiento era una señal de consagración que simbolizaba la capacitación del Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea que se le estaba encomendando a ese hombre, ya sea sacerdote, profeta, rey. En este caso era para ungir a un rey, de manera, mis hermanos, y esto es importante, que en un sentido literal, el hombre designado por Dios era el ungido del Señor. O sea, no olviden que la palabra Mesías es la palabra Cristo en griego, es la palabra ungido en español. Así que Samuel fue enviado a Belén a ungir a un Cristo con C minúscula, a un Mesías con M minúscula. Más adelante, en el versículo 13, vemos que en el mismo momento en que David es ungido por Samuel, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día. Así que a partir de ese momento, David vino a ser el Mesías de Israel, el Cristo de Israel, con M minúscula, con C minúscula. Ese término proveería el vocabulario que iba a usarse en el futuro para hablar del ungido por excelencia que Dios habría de proveerle a su pueblo. El Mesías con M mayúscula, el Cristo con C mayúscula, del cual David no era más que una sombra. Por supuesto, cuando Samuel recibe esta encomienda de parte de Dios, entra en pánico, porque él sabía una cosa: Saúl era paranoico. Al principio Saúl no quería subirse al trono. Después que se subió no quería bajarse. Así que Samuel está aquí preocupado. Él conocía el carácter irascible, el carácter paranoico de Saúl. Pero Dios lo tranquiliza diciéndole que él no tiene que dar toda la información acerca de la razón de su visita a Belén.
no es que Dios le está pidiendo a Samuel que mienta. Le está diciendo, tú vas a sacrificar y vas a ungir a un rey, pero tú no tienes que dar toda la información. Si alguien llegara a preguntarle, él podría decir, verazmente yo vine a ofrecer un sacrificio al Señor. Así que en obediencia al mandato de Dios, Samuel se dirige a la casa de Isaí y eso nos lleva a la segunda escena. Ya vimos la comisión de Samuel, veamos ahora en segundo lugar el criterio selectivo de Dios. El criterio selectivo de Dios, versículo 4. Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando. ¿Ven el problema aquí? Y diciendo, ¿vienes en paz? Y él respondió, en paz. He venido a ofrecer sacrificio al Señor. Consagraos y venid conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab y se dijo, ahí está, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, la misma palabra del capítulo anterior. Porque Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Y este dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama y él dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a estos. En todo este pasaje hay un juego de palabras en el original hebreo que no se capta en el español. Cuando el Señor comisiona a Samuel para que vaya a casa de Isaí, la razón que le da es que de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Recuerden esa frase. La palabra hebrea raá, que significa escogido, significa también ver o mirar. ¿Ven el juego de palabras? El escogido es lo mismo que ver o mirar a una persona. Y aparece varias veces en todo el pasaje, traducida de diversas maneras. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab. Ahí está la palabra Rahab. Versículo 7. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia. Versículo 17. Entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme ahora un hombre que toque bien y traédmelo. Búsquenme un escogido en este caso. Versículo 18. Y él respondió uno de los mancebos, y dijo, he aquí, he visto a un hijo de Isaí. Una y otra vez, el que está leyendo el texto en hebreo, se toca con la palabra Ra. Mirar, escoger, ver. Hay un énfasis aquí en el hecho de que Dios y el hombre tienen dos formas distintas de mirar. Los hombres tendemos a mirar lo que es externamente atractivo, lo que es externamente aceptable, pero Dios mira el corazón. Ya Samuel había visto que el hombre joven, alto, buen mozo, que inauguró la monarquía fue un fracaso. Ya Samuel había pasado por esa experiencia. Sin embargo, ¿qué hace tan pronto ve a Eliab? Comete el mismo error. Llega a la conclusión de que ese tiene que ser el ungido del Señor. Ahora, mis hermanos, antes de juzgar duramente a Samuel, mirémonos a nosotros mismos en ese espejo. Porque todos tenemos la misma tendencia pecaminosa a poner nuestra confianza en meras apariencias. Escogemos lo que es impresionante a nuestros ojos, no con lo que encaja con el criterio de Dios. Ese es un problema que nosotros heredamos de nuestros primeros padres en el huerto del Edén. ¿Qué fue lo que Eva evaluó cuando vio la fruta prohibida? Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Adán, en vez de ser el líder,
lo que hizo fue seguir la voz de su mujer. Me llamó la atención, mi esposo y yo hace unos años fuimos a la Capilla Sixtina, no para adorar obviamente, sino para admirar los trabajos de Miguel Ángel, y yo nunca había notado que en el fresco que Miguel Ángel pintó en el techo se ve a Eva tomando de la fruta prohibida y a Adán bajando la rama. Miguel Ángel había interpretado correctamente el texto de Génesis 3. Desde ese momento y hasta el día de hoy, nuestra tendencia es andar por vista, no por fe. Mis hermanos, vamos a hacer aquí un ejercicio de honestidad. Cuando nosotros evaluamos a un siervo de Dios, o cuando nosotros evaluamos un ministerio o evaluamos una iglesia, ¿cuáles son los parámetros que nosotros utilizamos? ¿Cuáles son los criterios? Si vemos una iglesia abarrotada de personas, ¿acaso no es verdad que tendemos a pensar de inmediato que la bendición de Dios está allí? Algo está pasando allí. Esa iglesia está llena de gente. O miramos más bien si en esa iglesia se está predicando fielmente la palabra de Dios. Si se está proclamando fielmente el evangelio de Cristo con claridad, si los creyentes están siendo edificados, si allá hay una verdadera comunidad de gracia donde los hermanos se ministran unos a otros, donde hay un verdadero amor cristiano entre los miembros de la iglesia. Mis hermanos, ¿cuál es nuestro criterio de evaluación? Ahora, debo aclarar que eso no quiere decir que el crecimiento numérico sea malo, ni tampoco que el no crecimiento sea bueno. No, eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que ese no es una tabla de evaluación. Punto. O sea, eso ni siquiera se debe tomar en cuenta. Sin embargo, otra vez, por favor, seamos honestos. No es verdad que esa es una de las cosas que nosotros solemos pensar desde que vemos una iglesia que está creciendo numéricamente. Dios está bendiciendo ese ministerio. Lo que Dios le dijo a Samuel en el versículo 7, debemos recordárselo a nuestro corazón una y otra vez. No mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. El hombre que Dios está buscando es aquel que toma en serio su palabra. A este miraré, dice Dios en Isaías. Ese es el hombre en el que yo he puesto mis ojos, el hombre que toma en serio lo que yo digo, el hombre que toma en serio mi palabra, el hombre que tiene la disposición a obedecer la palabra de Dios por encima de las circunstancias. Mis hermanos, ¿cuál fue la razón por la que Dios desechó a Saúl? El hecho de que Dios desechó la palabra. Saúl tuvo la osadía de querer ofrecer holocaustos antes de salir a la guerra contra los filisteos. Y él sabía muy bien que si algo Dios había dispuesto en su palabra es que los oficios de rey y sacerdote no se mezclaban. Hay uno solo en quien se mezclan esos oficios, aparte de Melquisedec. Y es aquel que fue proclamado sacerdote según el orden de Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo. Has obrado neciamente, le dice Samuel, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. ¿Ven el énfasis? Pero ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. No olviden esa frase. Y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. El énfasis es muy claro. Saúl tuvo en poco el mandamiento del Señor. Así que, mis hermanos, la característica primordial del hombre que es conforme al corazón de Dios es que toma en serio su palabra. Y muchas veces tomar en serio la palabra es buscarnos problemas con la gente. No siempre nosotros seremos bien recibidos ni seremos populares cuando predicamos fielmente la palabra. Recuerdo a aquel famoso
pastor que los diáconos lo llamaron aparte y le dijeron: pastor, últimamente usted ha estado acariciando al gato al revés. ¿Usted alguna vez ha puesto un gato al revés? Y dice: bueno, volteen al gato. Yo voy a seguir predicando la palabra. Es un hombre que no es guiado por el pragmatismo, por lo que parece que da resultado. Miren, otra vez, vamos a hacer un ejercicio de honestidad aquí. Tú estás en tu iglesia, tienes 25 miembros, con las visitas suman más o menos 35, y resulta que en la esquina han puesto una iglesia que es una iglesia wow. O sea, ahí todo es wow. Y va mucha gente. No es una iglesia donde se predica fielmente la palabra, pero definitivamente tienen una banda súper wow, el sonido es súper wow, el edificio es súper wow, y a la gente le encanta eso. Tú no sientes un gusanito por dentro que te dice: tal vez yo debería renovarme. Porque tú estás ahí domingo tras domingo, domingo tras domingo predicando la palabra, pero la iglesia que está creciendo es en donde no se predica bien la palabra. ¿Qué haces? Sigue predicando la palabra. Deja que sea Dios que te evalúe. Y la evaluación de Dios es muy diferente a la nuestra, mis hermanos. Dios mira el corazón. Él no ve las apariencias. Ahora, cuando nosotros escuchamos la frase un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué pensamos? Porque yo me temo que nuestra tendencia es a pensar primariamente en el corazón de ese hombre. Es un hombre conforme al corazón de Dios. Debe ser un hombre piadoso porque es conforme al corazón de Dios. Y aunque eso es verdad, lo cierto es que el énfasis de esa frase es en el acto selectivo de Dios antes que en la piedad del hombre. El teólogo australiano John Woodhouse dice que esa frase significa un hombre en el que Dios ha puesto su corazón. Es diferente. Nos habla, dice Woodhouse, del lugar que ese hombre tiene en el corazón de Dios antes que señalar el lugar que Dios tiene en el corazón de ese hombre. Es un hombre conforme al corazón de Dios, porque Dios lo ha escogido. Dios ha decidido poner su corazón sobre ese hombre, y es en ese sentido que es conforme al corazón de Dios. Y eso lo vemos claramente en el capítulo 7 de Segunda de Samuel, el capítulo famoso donde Dios hace un pacto con David. David está reflexionando en lo que Dios ha hecho por él y por su casa al prometerle que de su descendencia vendría alguien que iba a ocupar el trono de Israel para siempre. Escuchen lo que dice en el versículo 20. ¿Y qué más podría decirte David? Pues tú conoces a tu siervo, oh Señor Dios, a causa de tu palabra, conforme a tu propio corazón, la misma frase de Primera de Samuel, tú has hecho toda esta grandeza. Conforme a tu propio corazón, tú has hecho toda esta grandeza para que lo sepa tu siervo, oh Señor Dios, por eso tú eres grande, pues no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Así que fue Dios el que puso su corazón sobre David, obrando en David para que David pusiera su corazón en Dios. La iniciativa, mis hermanos, siempre es de Dios. El relato bíblico siempre deja en claro que la gloria es de Dios y no nuestra, aun cuando tú y yo seamos fieles en obedecerle a Él, en obedecer su palabra. La gloria siempre es de Dios, porque es Dios el que misteriosamente está inclinando nuestro corazón para que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. 1 Corintios 4:7, ¿qué tú tienes que tú no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O 2 Corintios 4:7, recuerden eso, 2 Corintios 4:7, cualquiera de los dos.
Nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. ¿Ven? La excelencia del poder siempre es de Dios. En nosotros solamente está el barro y el barro sale por alguna parte. Somos responsables de nuestra obediencia, pero reconociendo nuestra debilidad, debemos pedirle a Él, como hace el salmista una y otra vez en el Salmo 119. ¿Qué le pide el salmista a Dios? Haz bien a tu siervo. Dame una casa más grande, un mejor carro. Era como decía un argentino, no es Greg, pero había un argentino que decía, la felicidad está hecha por las cosas pequeñas, un pequeño yate, una pequeña mansión. Entonces, ¿cuál es el bien que el salmista quiere? Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. No es lo que le está pidiendo. Señor, tú hazle bien a tu siervo, y lo que yo te estoy pidiendo es que tú me des vida y un corazón inclinado para cumplir tu palabra. Versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Dios inclinó el corazón de David para llegar a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Lo que nos lleva a la tercera escena de este pasaje. El rey pastor escogido y ungido. Ya vimos la encomienda que Dios le da a Samuel. Ya vimos el criterio de Dios para cumplir esa encomienda. Veamos ahora el rey pastor que fue escogido y ungido. Todos los hijos de Israel, y hay una ironía clara en el pasaje, se presentan uno tras uno delante de Samuel. Los hijos de Isaí, pero todos fueron desechados por Dios. Eran 7, sin David se mencionan 3, porque luego los vamos a ver en el capítulo 17. Pero se mencionan estos 3 en la batalla contra los filisteos. Así que Samuel le pregunta a Isaí en el versículo 11, ¿son estos todos tus hijos? Y vuelvo y reitero, esta parte de la historia está cargada de ironía, porque dice en el versículo 5 que Samuel había invitado a esa cena, dice específicamente, versículo 5, a Isaí y a sus hijos. Él no le dijo, mándame buscar a todos tus hijos mayores. Dijo, Isaí, mira, ven, que vamos a hacer una cena en tu casa y tráeme a tus hijos. Pero David no estaba ahí. No sabemos por qué. ¿Por qué David no estaba allí? Bueno, el texto no lo dice, pero por la respuesta de Isaí, más adelante, podemos inferir que David no era considerado en ese momento lo suficientemente importante como para estar sentado a la mesa, nada más y nada menos que con el profeta y juez Samuel. Samuel era un personaje en aquellos días. Aún queda el menor que está apacentando las ovejas. O sea, aquí tenemos un muchacho que para colmo tiene el oficio de pastor. No parece ser el más indicado para llegar a ser rey de Israel, pero ese era precisamente el que Dios había escogido. Versículo 11, perdón. Y Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. ¿Recuerdan lo que dijo Ana en su cántico al principio del libro? Eso es lo que marca el tono del resto de la historia en primera y segunda de Samuel. Nuestro Dios abate a los soberbios, nuestro Dios exalta a los humildes. Esa es una constante en el libro de Samuel. De hecho, tanto en el capítulo 16 como en el capítulo 17 se resalta el hecho de que David era rubio y bonito. Por un lado, lo dice en el contexto de Primera de Samuel 16, pero también lo dice cuando se enfrenta con Goliat. Es como decía uno de mis pastores este domingo, que está predicando sobre la vida de David, dice que David parecía un dandy. O sea, como Goliat dice, ¿y es esto lo que va a pelear conmigo? Porque dice que David era rubio y hermoso. Y yo no creo, le decía a mi esposa, yo no creo que lo dijo en tono de alabanza a David. Lo que está diciendo es, y este figurín es el que viene a pelear conmigo.
O sea que a todas luces, es que David no podía ser el hombre escogido por Dios para llegar a ser rey de Israel. Eso no tiene sentido. Pero no solamente escoge al nuevo rey de entre el más pequeñito de los hijos de Isaí, sino que precisamente sea en la casa de Isaí. Ya eso de por sí era sorprendente. ¿Dónde vivía Isaí? En Belén. ¿Y qué era Belén? Nada. Belén no era nada, pequeña para estar entre las familias de Israel. O sea, cuando hacían el censo, a Belén a veces la pasaban por alto, la mezclaban con otra ciudad. ¿Han escuchado ese himno que dice, oh aldehuela de Belén, afortunada tú? Ya no se suele cantar ese tipo de himnos. ¿Pero qué es una aldehuela? Bueno, una aldea es chiquita. Aldehuela es más chiquita todavía. Oh aldehuela de Belén, afortunada tú. Belén era tan pequeña. Yo recuerdo que toda mi familia es de Belén, y yo me acuerdo que mi abuelo decía, fumaba como un murciélago, murió de hecho, lamentablemente, era un fumador empedernido, pero mi abuelo decía, mi abuelo era de otra ciudad que se llama Bet-Yala, que queda al lado, y mi abuelo decía, si tú enciendes un cigarrillo en Belén y te vas caminando hacia Bet-Yala, llega fumándotelo, no se acaba todavía, porque es que era cerquitica, eran pueblitos muy pequeños, y de ahí fue que Dios escogió a un muchacho para ser rey en Israel. Ahora, eso tiene que haber sido un momento engorroso para Isaí y la familia. A nadie se le ocurrió buscar a David, invitar a David. Y ahora resulta que Samuel le da la orden de que todo queda en suspenso hasta que llegue el muchacho. Y tan pronto David entra en la casa, Dios le hace saber a Samuel que ese es el hombre. Versículo 12. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante, y luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Perdón. Para Isaí era impensable que un pastor de ovejas literales, podía llegar a ser el rey de Israel. Pero resulta que ese es el tipo de rey que Dios está buscando. Alguien que apacentara a su pueblo con sabiduría para guiarlos hacia Él. Esto es importante. Aquí también hay otra ironía. David era pastor de ovejas y Dios estaba buscando a un pastor para su pueblo. A un rey que no fuera como Saúl. A un rey que no fuera como los reyes de las demás naciones. Él quería a un pastor. Cuando Natán fue enviado a David para hacerle saber que Dios establecería su trono para siempre, Dios le recuerda lo que se esperaba de él. Dicen segunda de Samuel 7:8. Así que el Señor de los ejércitos, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Yo te tomé del pastizal para que seas príncipe. Dice Tim Chester, cuando David llegó a ser rey, su descripción de trabajo no cambió, lo que cambió fue el rebaño. Era un rebaño de ovejas, ahora era el rebaño del pueblo del Señor. No era para seguir pastoreando las ovejas de su papá, sino para seguir pastoreando las ovejas de Dios el Padre. Esto era lo que Dios quería que hicieran los reyes escogidos por Él. Aunque estuvieran sentados en un trono y no trabajando en el campo, se suponía que los reyes de Israel eran pastores. Esa es la figura que Dios usa en el Antiguo Testamento para referirse a los líderes de su pueblo. Ezequiel 34, hijo de hombre, profetiza contra los pastores
de Israel. Esos eran los líderes. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar al rebaño? Y más adelante, mis ovejas andan errantes por todos los campos y por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. ¿Qué hará Dios para resolver esa situación? Remover a los pastores falsos para reemplazarlos por el único pastor que podía llenar la medida. Dice en Ezequiel capítulo 34, entonces pondré sobre ellas a un solo pastor que los apacentará, mi siervo David. David. Pero David estaba muerto. Evidentemente, el profeta Ezequiel está hablando de otro David. Dice, los líderes religiosos de mi pueblo no están pastoreando a las ovejas, así que yo me voy a buscar a otro. Dice, mi siervo David, él las apacentará y será su pastor, y yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Mis hermanos, ¿hay algún texto del Nuevo Testamento? ¿Recuerdan los ecos de los que hablamos la vez pasada? ¿Hay algún texto del Nuevo Testamento que viene a nuestras mentes cuando escuchamos estas palabras de Dios en Ezequiel 34? ¿Ustedes recuerdan el milagro del repartimiento de los panes en Marcos capítulo 6, donde Cristo alimentó 5,000 personas? Dice en el versículo 34 que el Señor Jesucristo, en ese contexto, vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor. Ezequiel 34, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Marcos nos está diciendo aquí, ¿ustedes recuerdan que Dios había dicho que iba a enviar a un pastor? Bueno, miren cómo Cristo se sintió cuando vio a las ovejas de la casa de Israel. Estaban como ovejas sin pastor. Y todos conocemos, obviamente, lo que el Señor dice de sí mismo en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Gracias. Ese es el rey pastor que nosotros necesitamos. Mis hermanos, la tendencia natural de nuestro corazón es escoger a Eliab o a algunos otros de los hijos de Isaí. Pero el rey provisto por Dios es Jesús. Es un descendiente de David que ya está entronado en los cielos y a la diestra del Padre, y que algún día volverá para reinar junto a los suyos por los siglos de los siglos. Pero el ungimiento, la historia del ungimiento de David no concluye ahí. Como vimos hace un momento, tan pronto David es ungido. ¿A qué hora fue que yo empecé? Ya estoy terminando. Me dieron media hora y yo respeto el tiempo. Tan pronto David es ungido, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. ¿Recuerdan? Pero ¿qué sucedió con Saúl? Eso nos lleva a nuestro último encabezado. El rey, conforme al corazón del pueblo, comienza a sufrir los estragos de haber sido abandonado por Dios. El rey no conforme al corazón de Dios, sino conforme al corazón del pueblo. Versículo 14. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Ven, el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl. ¿Perdió la salvación? No, estamos hablando aquí de que el Espíritu de Dios venía sobre ciertos hombres, los ungía para ser Mesías de Israel, para ser los ungidos de Israel, para cumplir una labor específica, rey, profeta, sacerdote. En este caso, como Saúl había sido desechado, el Espíritu de Dios que lo capacitaba para ser rey, se apartó de Saúl. Y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Recuerden que en el Antiguo Testamento una de las funciones del Espíritu era capacitar a las personas llamadas por Dios para llevar a cabo un oficio. Al ser desechado por Dios como rey, el Espíritu de Dios abandona a Saúl y viene un espíritu malo. Ahora, la palabra que se traduce como malo también significa miserable.
en el hebreo. Así que muy probablemente no se trata de un espíritu demoníaco, sino más bien algo que hacía sentir a Saúl el tormento de saberse desechado. No necesariamente fue que vino un demonio, sino que de alguna manera Dios hacía ver a Saúl la miseria de ser desechado por él. Y a partir de ese momento Saúl se vuelve cada vez más volátil, cada vez más irascible, cada vez más paranoico. Así que el mismo Saúl, increíblemente, pide que le busquen a alguien que pueda tocar el arpa delante de él para calmar su ansiedad. ¿Y a quién buscaron? A David, versículo 15. Yo creo que esta agua es mía, así que voy a tomar esta mejor, que no está fría. Dice en el versículo 15: entonces los siervos de Saúl dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Ordene ahora a nuestro Señor, a tus siervos que están delante de ti, que busquen a un hombre que sepa tocar el arpa, y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti, él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. Entonces Saúl dijo a sus siervos: buscadme ahora un hombre que toque bien y traédmelo. Y respondió uno de los mancebos y dijo: he aquí, he visto a un hijo de Isaí, por casualidad de la vida. O sea, ese mancebo que está en la corte de Saúl se había topado con David, ¿no? Pura casualidad. Dice, versículo: he visto un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, otra vez, y el Señor está con él. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo: envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Y yo imagino a Isaí diciendo: ay, mi madre. O sea, acaba de venir Samuel, David fue ungido, no van a cortar la cabeza. Por eso dice en el versículo 20: tomó Isaí un asno cargado de pan, un odre de vino, un cabrito, y los envió a Saúl con su hijo David. Llévale todos esos regalos. Porque el hombre pensó, probablemente, no van a cortar la cabeza. De esa manera tan providencial, aquel que fue ungido en privado como rey de Israel, ahora es introducido en la corte de Saúl y halla gracia delante de sus ojos. Versículo 21. David fue a Saúl y le servía, y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí: te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo o miserable se apartaba de él. A partir de ese momento pasarían muchos años y muchas dificultades antes de que David pudiera sentarse en el trono de Israel. Noten, esto es interesante porque a diferencia de Saúl, que fue colocado en el trono casi inmediatamente después de haber sido ungido en privado, David iba a tener que esperar varias décadas. Al hombre conforme al corazón de Dios, no lo esperaba un futuro tranquilo, no lo esperaba un futuro sin problemas, porque Dios no obra como el hombre espera. Otra vez, hermanos, no podemos evaluar lo que Dios está haciendo a la luz de lo que nuestros ojos pueden ver, a la luz de lo que nuestro entendimiento limitado puede comprender. Nosotros comenzamos a hacer algo y de repente todo comienza a salir mal. ¿Y qué es lo primero que uno piensa? Parece que Dios no está conmigo. Esto no es de Dios. Oye, espérate, si David hubiera pensado así, jamás habría llegado a la conclusión de que él era el hombre conforme al corazón de Dios, que había sido ungido para ser el Mesías, con M minúscula, del pueblo de Israel. Mis hermanos, el hecho de que las cosas estén saliendo mal no quiere decir que Dios no está contigo. De hecho, el hecho de que las cosas estén saliendo bien no quiere decir que Dios sí está contigo. A Jonás le fue muy bien. Óyeme, llegar al puerto
y encontrarse con un barco que estaba a punto de zarpar, y precisamente hacia el lugar donde él quería, lo más lejos posible de Nínive. ¡Qué providencial! Eso tiene que ser del Señor. No era del Señor. Nuestro Dios se mueve por senderos misteriosos. Él ejecuta sus decretos de formas inesperadas, pero sus planes jamás pueden ser frustrados. Miles de años después, Dios cumplió lo que le había prometido a David al levantar a uno de sus descendientes, uno que se ha sentado en su trono. Pero mis hermanos, antes de llegar a su coronación, ese descendiente de David tuvo que pasar por la cruz. Primero la cruz, luego la gloria. Y de hecho, aún ahora que Jesús está entronizado en los cielos, sentado a la diestra del Padre, su gloria sigue escondida a los ojos del mundo. ¿Han pensado en eso? Es a ese Rey de gloria que nosotros servimos. ¿Y eso qué implica? Bueno, que nosotros seguimos a un crucificado. ¿Por qué esperamos que a nosotros nos traten de una manera diferente? ¿Por qué nosotros queremos servir y seguir a uno que sufrió la cruz, pero nosotros queremos inmediatamente el trono de gloria? Nosotros soñamos, ¿verdad?, con ese ministerio súper poderoso, tipo Spurgeon, ¿verdad?, que tú llegas allí y en menos de 4 meses ya no tienes 5,000 personas. Pero a veces te tocan ministerios como lo de Simeon, Charles Simeon, por quien toma nombre el ministerio de Simeon Trust, que se pasó años y años y años predicando en el pasillo de la iglesia porque los miembros no lo dejaban entrar al lugar principal de la iglesia. Y ese hombre se pasó más de 20 años esperando que lo dejaran entrar en su iglesia. Y Dios bendijo poderosamente el ministerio de Charles Simeon. Pero nosotros queremos el de Spurgeon, que de paso sufrió muchísimo también. Otra vez, el hombre mira como lo que se ve, y el ministerio de Spurgeon indudablemente se veía muy exitoso, pero fue un hombre que sufrió muchísimo. Nosotros seguimos a un crucificado. Nosotros servimos en debilidad, llevando a cabo la obra de Dios con una metodología despreciada por el mundo. ¿Cuál es la metodología de Dios? Pastor, tener un canal de YouTube, nosotros tener conferencias súper multitudinarias, tener un canal de televisión. No, Dios quiere simplemente usarte a través de la locura de la predicación. Eso no se ve atractivo. Pastor, mire, nosotros vivimos en otra época. Esta no es una época logocéntrica, es una época que necesita de videos, que necesita de un montón de estrategia para que la gente... Ver a la misma persona con la misma corbata, la misma ropa, casi 1 hora hablando la palabra, eso no atrae a nadie. Bueno, atrae a los escogidos del Señor. Esa es la estrategia, es en debilidad. Mis hermanos, no olviden que la necedad de Dios es más sabia que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Los siervos que son conformes a su corazón no procuran ser pragmáticos, no procuran ser originales, procuran ser fieles a su palabra. 1 Corintios 4. ¿Qué se requiere de los administradores? Que cada uno sea hallado popular. No, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, proclamando el evangelio de Cristo para la salvación de los pecadores, para la edificación de su iglesia, dejando los resultados en las manos de Dios. Tú predica. Lo que pase con esa palabra no es problema tuyo, eso es problema de Dios. Tú predicas la palabra, suelta el león y deja que él se encargue. Oh, mis hermanos, ya el tiempo se nos fue de más. Que el Señor nos conceda seguir siendo fieles a Él, haciendo lo que Él nos ha encomendado, muchas veces en medio de mucho sufrimiento,
en medio de muchas dificultades, para que en el día de su gloria podamos escuchar de su boca: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Nosotros seguimos al descendiente de David, que al igual que David tuvo que sufrir muchas vicisitudes antes de llegar a la gloria. Él es el buen pastor y Él nos ha puesto en sus iglesias como pastores de su rebaño, para que pastoreemos al rebaño con ciencia y con inteligencia. Que el Señor nos ayude en ese sentido a imitar al buen pastor y ser fieles hasta el fin. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por habernos dado la oportunidad de predicar tu palabra. Gracias por revelarnos allí las maneras misteriosas como tú obras, para que no nos extrañemos cuando veamos a nuestro alrededor las cosas que ocurren cuando te estamos sirviendo fielmente. Ayúdanos, oh Señor, a seguir a nuestro Señor por donde quiera que Él va y no evitar el camino de la cruz, para que entonces, en su momento y en su tiempo, podamos llegar a la gloria. Alabado sea tu nombre en Cristo. Amén. Amén.